Bueno, chicos, nuevamente muy buenas tardes. En este momento les comunico que ya se empieza a grabar la sesión para que posteriormente sea revisada y estudiada pues por cada uno de ustedes. También les recuerdo que en el chat les he compartido el enlace para que vayan diligenciando la asistencia. Bueno, muy bien. La idea de hoy es básicamente, pues como no pude con ustedes encontrarme la clase anterior, y pues la verdad he tenido bastantes problemas de conectividad acá desde mi lugar de residencia. Entonces vamos a aprovechar el día de hoy con unas instrucciones específicas de lo que deben realizar ustedes. Para este primer momento, pues la verdad no está muy complicado lo que deben realizar. Es básicamente, pues que, como dice en la guía, identifiquen situaciones en la empresa objeto de estudio que ustedes tengan o que vayan a manejar, pues como la aplicabilidad ahora ya no del cálculo diferencial que veíamos antes, porque ahora estamos con cálculo integral, ¿cierto? Y ahí les piden básicamente que hagan una especie de resumen, ¿sí? Donde identifiquen cómo se aplicaría el cálculo integral en la empresa objeto de estudio. La idea es que en ese resumen, pues tratemos también al mismo tiempo de dar respuesta al primer subeje de este primer momento. Y también lo apoyemos a partir de unas situaciones que yo les voy a ir explicando. Esas situaciones nos conducen pues a ejercicios aplicados y así ustedes se van a ir dando cuenta pues realmente en dónde es que o cómo es que se ve esto del cálculo integral en las empresas. Porque no vayan, lo que sí les recomiendo, chicos, es no me vayan a decir, no, en la empresa de estudio no se aplica el cálculo integral. No, muchachos. En toda empresa, desde que maneje ventas, de si sea de pequeña categoría, de grande categoría, si sea una pequeña empresa, lo que sea, siempre va implícito el cálculo. Lo que pasa es que precisamente por eso estamos acá, porque vamos a aprender a identificar ese tipo de situaciones donde se ve inmerso el cálculo, ¿listo? En este momento, la idea es que empiecen a pensar o a retomar más bien las funciones que desde la matemática se empiezan a identificar que hacen parte del cálculo integral. Nosotros en el semestre pasado habíamos visto y terminamos básicamente con el cálculo diferencial, era hasta donde conocimos que hablábamos de funciones marginales. ¿Sí? Recuerden que hablábamos que las funciones marginales, ¿cuáles eran las funciones marginales? Hablábamos de que si tenemos la función costo, ¿cierto? Y derivamos, estamos hablando entonces del costo marginal. Es decir, esa es una función marginal, el costo, pero con la palabrita marginal. Y viceversa para las demás, que la utilidad, si la derivamos, tenemos la utilidad marginal. Y hablamos ahorita de los ingresos, si la derivamos, tenemos el ingreso marginal. Entonces ahí estamos viendo esas funciones marginales cuando se han derivado, por eso es que se llaman así, pero hasta ahí eso es cálculo diferencial, ¿sí? Ahora, en cálculo integral es el proceso inverso lo que vamos a ver. Nosotros vamos a empezar a identificar que ya no tenemos las funciones originales, es decir, ya no conocemos la función costo, ni la función utilidad, ni la función ingreso, sino que ahora conocemos sus funciones derivadas, es decir, sus funciones marginales. Y la idea con el cálculo integral, ¿qué es? Si tenemos esas funciones derivadas, que son las funciones marginales, simplemente hay que proceder aplicando el cálculo integral para obtener esas funciones originales. Y digamos que ese tipo de cositas son las que vamos a ir abarcando, que obviamente se aplican en las situaciones de las empresas. Pero pues para nosotros poder empezar a abarcar ese tipo de situaciones, pues tenemos que empezar primero a darnos cuenta cómo es que se empieza esto de la operatividad para así mismo ir identificando esos aspectos, ¿sí? Por eso es que nosotros, pues obviamente tenemos que hablar de qué es una integral, qué es una primitiva, ¿cierto? Las aplicaciones de esta rama de la matemática en las situaciones de las empresas. Y la idea es esa, que empecemos por lo menos a identificar
ese tipo de situaciones y comprendamos cómo son los procesos que debemos manejar donde hace uso del cálculo integral en las empresas. Ustedes más adelante se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando hablan ustedes de funciones de demanda y oferta, que ahí es precisamente donde más vamos a enviar ese tipo de aplicación. Pero eso lo vemos mucho más adelante, eso es básicamente en el segundo momento. Por ahora vamos a ver cómo es que se trabajan los ejercicios, cómo se operativiza eso, cómo son las situaciones, ¿sí? Y pues ir poco a poco adentrándonos para que podamos a lo último culminar con una adecuada sustentación en el TIC. Entonces, en ese orden de ideas, voy a perdón. Es que yo todavía tengo dudas respecto al primer producto de autoaprendizaje que hay que entregar. ¿Soy yo? ¿O es que Porque pues en la guía, ¿Sí? donde dice la organización del producto, aparece organizar en Word y posteriormente a PDF usando el editor de ecuaciones, las actividades de interpretación. Sí. Lo que pasa es que en ese producto que le vamos a incluir aparte, digamos, del resumen que hay que hacer donde identificamos eso, vamos a incluirle el taller que vamos a hacer, ¿sí? Y pues ustedes saben que para hacer un taller en Word, pues tenemos que hacer uso del editor de ecuaciones, ¿sí? Porque ahí mostramos los procesos. O sea, por eso, aparte del taller, que no es que no comprendo, no sé si es Pues ahí en la guía dice que hay que hacer un resumen donde se identifiquen las situaciones que se aplican en cálculo integral en la empresa. Ya ese resumen se le añade el taller. ¿Sí, Daniela? Porque estoy mirando la guía y no... Bueno, pues ya la... Miremos ahí en ¿Me la puede guía. ubicar, profe, de Ya pronto en qué ahorita parte dice? ya les voy a compartir pantalla en este momento para proceder también a aplicar, pues, en sí, Sí, por cómo son los favor. procesos. Profesor, buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí lo escuchó? ¿Lo escuchó? Buenas tardes. Bueno. Entonces estamos acá en la parte que hablamos de... Entonces acá, pues mira, aquí es donde nos dice Daniela que no comprende por qué habla del editor de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que hacer una revisión, digamos, a lo que tenga que ver. Aquí nos dicen hacer una lectura de documentos en plataforma, en el material de unidad temática correspondiente y de manera autónoma. Perdón, lo interrumpo, profe. ¿Sí? ¿Escuchó? Tenemos guías diferentes, profe. Uy, ¿cómo Sí, así? profe, eso le iba a decir. Pensé que yo estaba Aquí, como mal Compártame a alguien la guía, ¿cómo así? ¿Cómo así? pero sí son guías diferentes. porque en la de nosotros no hay esa información que usted está planteando, que nos está mostrando ahí. ¿Comparten porfa guía? ¿Alguno? ¿Cómo Y así? no aparece así con ese nombre, optimización Ah, de perdón, esta cálculo, no no es, aparece. perdón. Cálculo. Acá. Cálculo integral. Cálculo integral, listo. Entonces, ¿esto sí aparece? Bájela un poquito, a ver si 15. es lo mismo. Ubíquense en cálculo integral. ¿Sí es lo mismo? No, profe, no. Tampoco. En la No, porque a mí Bájela un poquito, aparece profe. matemática. Eh, Cálculo integral aparece en no, 16. Y ese es. Este cuadrito, lo importante es que tengamos este mismo cuadrito igual. sí, esa es. Sí, profe, señor. esa Ah, es. listo, bien. Entonces, miren lo que Esa nos... es, ahí donde dice la organización del producto, es donde a Eso, mí no me entonces, queda claro. aquí es Que si toca donde que hacer un dice... texto o... No, o sea, ven lo siguiente desde donde viene el cuadrito. El cuadrito nos invita a hacer lectura, básicamente, ¿en dónde? Mire, en la red, donde se aborde la integral aplicada a la administración, ¿sí? Acá nos dicen también que, con base en la lectura de ese material que ustedes hagan, resolver una situación de la organización mediante el uso del cálculo integral, ¿sí? Es decir, con los ejercicios que nosotros vamos a explicar ahora y que vamos a estar trabajando, digamos, a lo largo de este tiempo, ustedes van a darse cuenta cuáles son los tipos de situaciones que ustedes pueden plantear a sí mismo como ejemplo para que la utilicen y pues precisamente se den cuenta dónde es que se está utilizando en la empresa, ¿sí? Entonces, posterior a ello, ¿qué nos piden que hagamos? Nos dicen acá,
Teniendo en cuenta la información de lo que se ha hecho anteriormente, mire, que es donde les digo, presente un resumen donde se explique con base en la actividad económica de la empresa si es posible aplicar la integral y cómo se aplicaría. ¿Sí ve? Acá les da uno la opción de todas maneras que dice, de no ser posible aplicarlo, elaborar un resumen explicando el por qué. Sí, eso es lo primero. Tienen que aquí dice hacer un resumen de eso. Después, ¿qué dice más adelante? Donde dice organización del producto. Organizar en Word y posteriormente, bueno, en PDF, usando el editor de ecuaciones, las actividades de interpretación. Este editor de ecuaciones a qué hace referencia. A que como nosotros tenemos, a como ustedes tienen que plantear una situación, que es a lo que me refiero yo con la parte de que yo les voy a explicar cómo se trabajan los ejercicios. Entonces, el ejercicio o los ejercicios que ustedes van a realizar que se apliquen con respecto, donde se identifique la aplicación de cálculo integral, es lo que ustedes van a añadirle a ese resumen. ¿Sí me hago entender? Por ahora, lo que importa es empezar a ir elaborando ese resumen donde se den cuenta la aplicación del cálculo integral. Eso por un lado. Lo que vamos a explicar ahora es cómo se operativiza eso. Es decir, vamos a explicar ejercicios para que ustedes comprendan las aplicaciones del cálculo integral en la empresa. ¿Sí? Y eso... Profe, ¿y Perdón. este producto lo entregamos en grupo net o individual? Aquí ya lo vamos a entregar de manera individual. ¿Sí? Porque básicamente lo que nos importa por ahorita es que ustedes en el resumen identifiquen esa aplicación del cálculo. ¿Sí? Ya con los ejercicios que vamos a poner ahora, que vamos a explicar ahora, ustedes van a dar cuenta y van a decir cuando estén haciendo el resumen, ah, sí, efectivamente el cálculo integral se aplica en la empresa porque mire, estoy viendo que una de las funciones está representada y se puede desarrollar haciendo uso del cálculo integral. ¿Sí? Eso es lo que se espera que, pues, que se haga con este primer producto de autoaprendizaje. O sea, está claro entonces que hay que hacer un resumen con respecto a las aplicaciones del cálculo integral. Sí, señor. Listo. Y la otra cosa es que eso lo vamos a soportar con la explicación de los ejercicios para que ustedes se encuentren, pues, cómo resolver una situación en la organización, ¿no? Ya ustedes incluyen esos ejercicios, pues, en el resumen. Por eso es que dice acá hacer uso del editor de ecuaciones. ¿Sí? Así como el año pasado. Exacto. Entonces, no sé, Daniela, si ya aclaramos un poco. Sí, señor, ya entendí. Muchísimas gracias. Listo, vale. Entonces, chicos, la idea de hoy es entonces, ya aclarado qué es lo que hay que hacer, vamos entonces ahora a empezar con el tema como tal, para que podamos identificar ese tipo de aplicaciones que se encuentran inmersas en las empresas y que tienen que ver con el cálculo integral. Entonces, yo les decía la vez pasada, cuando el semestre pasado, cuando hablábamos de... Ahí están viendo la presentación, dice primitivas. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Ok, vale. Entonces yo les decía en el semestre pasado que habían unas funciones, volvemos a retomarlas porque digamos que en esto siempre va a girar el cálculo integral. Entonces sépanlo de una vez. El cálculo integral, así como el diferencial, van a girar en torno a las funciones que son costo, ingreso y utilidad. Nada más que ahora las vamos a ver desde un punto de vista diferente. Es decir, si nosotros antes hablábamos de función costo marginal, función ingreso marginal y función utilidad marginal, ahora lo que vamos a hacer es un procedimiento inverso a la derivada que nos va a permitir hablar de las funciones originales otra vez. Es decir, tenemos funciones marginales, lo que pretendemos hacer es encontrar cuáles son las funciones originales antes de derivar. Es decir, ahora el problema se va a traducir en no derivar una función, sino en encontrar la función cuya derivada nos dan en el ejercicio o en las situaciones problema. Hay que tener en cuenta que las derivadas, ojo, recordamos acá que las derivadas, ¿qué significa? Una palabra, alguien que me recuerde una palabra o un sinónimo que nos lleve a pensar en que las derivadas se llaman de otra manera. Recuerden que yo les decía a ustedes antes, si ustedes escuchan derivar es lo mismo que, por ejemplo, hablar de qué, de cambio, de variación. Todas esas situaciones que ustedes escuchen que rata de cambio, tasa de variación,
razón de cambio. Todas esas palabritas así significan que la función está derivada. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ¿qué es? Con esas funciones que están derivadas, encontrar cuál fue la función que originó esa derivada. Ese es el problema que se traduce ahora en la integración. Por eso entonces ahorita vamos a hablar de algo que se llama primitivas. ¿Qué significa una primitiva? Una primitiva, o qué es el proceso de integración. Entonces aquí básicamente nos piden lo siguiente. Por ejemplo, en este ejemplo, lo que nos permiten es decirnos que se pide encontrar la función f cuya derivada es. Entonces miren, aquí yo les estoy mostrando lo que les comentaba. Vamos a ver una función derivada. Mira, aquí recuerden que esta comita se lee f' de x, ¿no? Esto quiere decir que nos están diciendo que la derivada es 3x a la 2. Pero miren, aquí no conocemos la función que originó esta derivada. Entonces, en integral, en el proceso de integración, ¿qué es lo que se pretende buscar? Se pretende buscar la función que originó esto. La función que originó esto. ¿Cómo hacemos para encontrar la función que originó esto? Entonces yo les pregunto así por ahí a ver si de pronto nos vamos recordando. ¿Qué función se deriva y nos da 3x a la 2? Ahí nosotros tenemos que volver a acordarnos de las reglas de derivación, porque después también tenemos que ver reglas de integración. Pero por ahora podemos pensar en cuál es la función que me originó este 3x a la 2, que al derivar se da 3x a la 2. Que al derivar sería 3 por 1, no. ¿Cuál es la función que al derivar se da esto? 3x a la 2. No pensemos en derivar esto, ojo, aclaro. Ahora no vamos a derivarlo. Lo que tenemos que pensar es en la función que al derivar se da este resultado. ¿La regla del producto es eso? No, no, no. Bueno, alguien que piense, que ya sepa cuál fue la función que se derivó y dio eso. O sea, ahí me están dando, digamos, la respuesta de una derivada, en pocas palabras. Ese es el resultado ya. Ese es el resultado, correcto. Ahora pensemos de manera inversa. Reflexionemos en lo siguiente. ¿Qué fue lo que cuál fue la función que se tuvo que derivar? 3x, no. ¿Me dicen por allá qué? ¿3x? 3x, no. Si decimos 3x, ¿cómo sabemos si está bien? Pues la derivamos y no tiene que dar eso, ¿cierto? Entonces, miren, si yo derivo 3x, ¿cuál es la derivada de 3x? 3. 3. Y no es esa respuesta, ¿sí ven? Otra función. ¿Se recuerda cómo es la derivada de una potencia? Fueron las primeras reglas que vimos. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la derivada de x a la 3, ¿ustedes qué me responden? La derivada de x a la 3. X, La derivada de x a la 3, ¿cuánto es? X a la 4. No, ahí no. Dile que nos está olvidando la 3. derivación. 3 que, pero ahí falta. Porque 3x a la 2. 3x a la 2. Ojo. Entonces, ¿cuál es la función que estaba preguntando yo? Que al derivar se da esto, x a la 3. Entonces, miren. X a la 3. Correcto, miren. 3. Si nosotros, aquí estoy mostrando la función, lo mismo que teníamos al inicio, ¿no? Mire, f' de x igual a 3x a la 2. Esta es la función que preguntábamos. Si nosotros pensamos en esta función que está acá, miren, aquí están viendo x a la 3. Sí. Al derivarla, ¿cuánto nos va a dar?
La bajo 3 y x a la 2. Exacto. Recuerden que la derivada de una potencia es simplemente bajar el exponente a multiplicar y al se le exponente resta restarle ¿cuánto? 1. menos 1. Es muy bien. Entonces, miren que el proceso ya es diferente. Ya lo que tenemos que preguntarnos es, nos dan la derivada, me tengo que preguntar es, ¿cuál era la función? ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa una primitiva o antiderivada. Es regresarnos a la función original. Ahora, lo que pasa es que hablamos de familias de primitivas o familias de antiderivadas. ¿Por qué razón, muchachos? Porque miren, familia significa un grupo de elementos, de funciones, ¿listo? Porque es que, ¿qué es lo que sucede con las integrales o con las primitivas? Hablar de integrales, hablar de primitivas, hablar de antiderivadas, es lo mismo, ¿listo? Y hay que tener en cuenta lo siguiente. La integración es el proceso inverso a las derivadas, ¿sí? El proceso inverso. Así como la multiplicación tiene su operación inversa, que es la división, y como la suma tiene su operación inversa, que es la resta, así mismo pasa con las derivadas. La operación inversa a la derivación es la integración. Ahora, ¿qué sucede con lo que estamos mostrando acá? Que vamos a hablar de una familia de primitivas. Sucede que si tenemos esta derivada que es 3x a la 2, nos preguntamos por la familia de primitivas. Es decir, ¿cómo obtuvimos este 3x a la 2? Porque la primera familia me dice que teníamos x a la 3 y al derivarla pues da esto. ¿Sí? Pero resulta que si yo tengo esta otra función, x a la 3 menos 5, si derivamos x a la 3 menos 5, ¿no será que también da esto? Porque recuerden, la derivada de un número, ¿cuánto es? Es 0. Es 0, Cero. correcto. Entonces, si yo derivo x a la 3 menos 5, ¿qué voy a obtener? Pues 3x a la 2 menos 0, ¿cierto? Entonces me va a dar lo mismo, ¿no? Y también es lo mismo si tengo x a la 3 más 97. Derivada de x a la 3, ¿cuánto es? 3x a la 2. Y 97, derivada de 97, ¿cuánto es? 0. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si yo saco todas las familias de funciones, pero que empiecen siempre con x a la 3, y así sea que se sume o se reste un número cualquiera, pues siempre voy a llegar al mismo resultado, ¿no? 3x a la 2. A ese grupo de formas de encontrar esas funciones a lo que le llamamos familia de primitivas. Por eso dice acá, para cualquier valor de la constante, entonces miren, esta c que tenemos acá, pues como sabemos que este 3x a la 2 se puede obtener de varias formas, ¿sí? Entonces, para no poner números indistintamente, ¿qué se hace? Se le va a sumar una c, es decir, una constante. ¿Sí? Es decir, de esta manera estamos generalizando que este x a la 3 se obtiene de poder derivar cualquiera de estas, ¿sí? Pero, para no poner menos 5, más 97, o cualquier otra, simplemente lo resumimos con una c, que significa que esa c me reemplaza cualquier valor, pues que me resume todas las otras, toda la familia de primitivas. De esa manera, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Yo voy a ponerles esto acá. Entonces tengo aquí esta función derivada. (2x). Si me dicen encuentre la familia de primitivas, entonces tengo que pensar en las funciones originales. O sea, ya no le pongo la comita a la f. ¿Y cómo es que nos preguntamos cómo encontramos esas funciones originales? Que es a lo que llamamos primitivas. Porque a ¿esto qué es? Una derivada. Entonces, ¿cuál es la función que al derivar se da esto? X a la 2. X a la 2, muy bien. ¿Sí? Pero si yo derivo también esto, si yo pongo esta función así, por ejemplo, x a la 2 más 45, ¿será que al derivar también me da esto? Sí, le Sí. da Claro, X. ¿cierto?
Y pues ya ustedes se están imaginando que cualquier número, así yo le reste otro, ¿cierto? Y así sucesivamente, pues va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se Pues sí. soluciona esto para no estar escribiendo pues todas esas infinidades de posibles funciones? Pues simplemente ponemos f de x igual a x a la 2 más cuánto decíamos allá, más una constante. Más C. Más c. Y listo. Este es el resultado. O con esta estamos nosotros representando la familia de primitivas para esta de acá. ¿Sí? Entonces, bien. Profe, ¿siempre se le tiene que colocar más C Correcto. o si Siempre. olvida uno colocarlo queda mal? Pues siempre hay que colocárselo precisamente porque en el proceso de integración es eso, encontrar la familia. ¿Sí? Ah, ok. Y una función, pues si yo les diera, por ejemplo, esta, ¿cierto? Ustedes no van a saber exactamente qué es 45, ¿eh? Entonces se resume con una C. Ok, ¿Sí? ok. Pues bien, siguiendo acá en la diapositiva, mostramos ahora esto. Aquí hay un ejemplo también. Entonces nos aparece este ejemplo y nos aparece una ecuación donde aparece que y' es igual a 2. Ya sabemos que, bueno, aquí ya está resuelto, ¿no? Ya está resuelto, ya sabemos que nos preguntamos acá. Miren, hallar una función, lo que les preguntaba en los otros ejemplos. Hallar una función cuya derivada sea 2. ¿Y cuál es? Pues 2x. 2x. ¿Sí? De tal manera que al derivar 2x obtenemos 2. Pero hasta ahí esta no es la respuesta, porque hace falta lo que decía el compañero. Si Donite queda mal, efectivamente sí, porque hay que hablar de agregarle la c, sumarle la constante de integración. A esto le llamamos más adelante constante de integración, que nos simboliza, que nos representa toda la infinidad de números que se pueden sumar o restar a este. Y va a dar lo mismo, 2. Entonces, bien. Hay unas notaciones que tenemos bueno, aquí para la integración. Para las derivadas, nosotros ya conocemos estas, que pueden ser de y de x, ¿cierto? Aquí fue la comita, ¿cierto? Aquí falta la comita. O también simplemente de y igual a f de x de x. Pero nosotros la notación que vamos a utilizar va a ser esta. Esto que ustedes ven acá, con de y igual a f de x, se va a reemplazar por este símbolo como alargada que ustedes ven acá resaltado en rojo, que es como una S pero estirada. A esto se le nota el símbolo de la integral. Con este símbolo es que nosotros identificamos esa familia de primitivas o de integrales. Lo que pasa es que esto hay que empezar a formalizarlo. ¿Por qué razón, muchachos? Porque resulta que si yo me devuelvo acá, listo, esta está fácil porque nosotros nos damos cuenta, básicamente, digamos que simplemente reflexionando un poco nos damos cuenta cómo es que sale, ¿sí? Pero resulta que se nos empieza a complicar la cosa cuando vemos funciones como la siguiente. Cuando vemos funciones, por ejemplo, como esta, que nos dan la derivada, por ejemplo, de esta derivada. 4/5 de x a la 3. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a preguntar lo mismo, ¿cuál es la función que origina esa derivada? El proceso o operación de hallar todas las soluciones de la Yo sé que acá podemos llegar también pensando mucho cuál es esa función, ¿sí? Pero nos vamos a tardar mucho más que en los ejemplos que vimos antes. ¿O ya alguien supo cuál es esa? ¿Cuál es la función que al derivar me da esta? Profe, pero ahí toca que aplicar, por ejemplo, la regla No pensemos en reglas de derivación ahora. Solamente, bueno, Solamente recuerden, nos dan la derivada
Ojo, nos dan la derivada y lo que tengo que preguntarme es cuál es la función que generó esa derivada. ¿Sí? Entonces miren que ahí ya se nos va complicando un poco la cosa. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo es que vamos a seguir representando entonces este tipo de situaciones? Entonces, este f de x ahora lo vamos a empezar a representar así. Este f de x, vamos a empezar a representarlo así. Con una s estirada, que significa integral. Y acá adentro se pone la función que nos dan derivada. Y la notación para indicar que estamos integrando con respecto a esa variable x. En vez de usted preguntarle al señor, Se va a utilizar esto. si quiere, pues, si no es así, en realidad se puede hacer esto, pero si quiere, Y esta notación que vemos acá es la que vamos a seguir utilizando para cuando nos hablen de integrales. Entonces más adelante en esta presentación, ¿qué es lo que estamos mostrando? Entonces esto, miren. Entonces, lo que encuentra que usted no... Compañero, el que tenga el micrófono prendido, por favor, apagarlo. Pero bueno, de todo modo, si se puede hacer eso, para el lunes yo lo cambio y después usted va a ir reclame. Bueno, entonces acá tenemos lo siguiente. Entonces, miren, les decía, ya la función la vamos a ver así representada, con la S estirada que significa integral. Y la función que va aquí adentro es la función que nos dan derivada con este de x que significa con respecto a qué variable es que estamos integrando. Si en este caso siempre va a ser con x, entonces con x. Si es con respecto a z, pues con respecto a z. Y así sucesivamente. Esta notación se utiliza, entonces, para lo último, obtener la función original más la c. Recuerden que esa c siempre se va a utilizar. Entonces, lo que pasa es que ahí es cuando vienen varios procesos, ahí es cuando vienen varios procesos o reglas, así como hay en la derivada que ustedes hablaban ahorita, que si la regla del producto, que la regla del cociente, bueno, y ese tipo, qué cosas. También hay algunas reglas en integración que pues debemos aplicar. Pero por ahora vamos a hablar de, digamos, cómo es que se expresa la integral, cómo es que se expresa, cómo es que hacemos la lectura precisamente de ese símbolo de la integral. Y lo vamos a expresar entonces, como ya les decía. Pero ¿cómo se va a leer? Como dice acá, mire, la integral indefinida de f con respecto a x. Recuerden, f de x significa la función que nos den. Y tenemos que encontrar es la función original. Que aquí nos estamos dando cuenta entonces cómo es que comprobamos si lo que hemos hecho está bien. Si estamos resolviendo una situación así, eso quiere decir que el resultado que nos dé, si lo derivamos, nos debe dar lo mismo, ¿no? Entonces, el proceso sigue así, miren. Tenemos que tener la integral. A veces esa integral hay que reescribirla para poder operar. Una vez sea reescrito, ahí sí procedemos a aplicar el proceso de integración mediante las reglas que ahora vamos a ver. Y de último, se simplifica. Simplifica es cuando de pronto tengo que dividir alguna fracción, ¿sí? O de pronto hace factorizar algún elemento que nos quede, ¿sí? Eso es lo que habla de simplificar. Bien. Entonces, volvamos acá. Profe, ¿Sí? ¿usted nos envía las diapositivas? Sí, claro, yo se las comparto. Entonces vamos a, permítame, voy a compartir aquí un archivo donde vamos a ver precisamente esas diferentes reglas de... perdón. Entonces, bueno, esto es algo que yo quería comentarles acá, para que ustedes empiecen a identificar cómo es que hacemos para aplicar la integral, digamos, a las situaciones de las empresas. Y aquí en este párrafo nos dice lo siguiente. En economía, la integral definida aparece ante problemas de determinación de funciones totales a partir de funciones marginales. Mire lo que yo les decía al inicio. Nos tienen que dar la función derivada, que en este caso es la derivada de la función utilidad, que se conoce como utilidad marginal. ¿Qué pretendemos con la integral? Pues integrarla para que nos dé la función original, que es la utilidad. ¿Sí? Entonces,
En ese tipo de funciones siempre, entonces ya recuerden, siempre que nos den la función marginal, cualquiera que sea, lo que tenemos que hacer es aplicar la integración para obtener la función original, que en este caso será la función total, si hablamos de utilidad, o si hablamos de costos, si hablamos de ingresos, etc. Entonces, bueno, estas definiciones que ya hemos hablado de la notación, cómo es que se va a utilizar. Hay unas propiedades que nos hablan que la integral de cero es una constante, ¿cierto? Es decir, cuando ustedes vean, por ejemplo, aquí tenemos ya la notación escrita como lo veníamos hablando, y nos dicen integral de cero de x. ¿A qué es igual? A una constante. Entonces simplemente vamos a poner que esa constante pues 0 más c, ¿cuánto es? C. ¿Listo? Por la mayoría de las veces no utilizamos la integral de 0. Siempre es más como la integral de un número en específico que vamos a ir abordando. Acá hablamos ahora de otras propiedades. Por ejemplo, aquí esta propiedad dice que la integral de un escalar. ¿Qué significa un escalar? Simplemente es un número, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si tenemos ese número que está multiplicando a una función, ¿qué hacemos? Simplemente sacamos ese número de la integral, como aparece acá, miren, número cualquiera, se sacó de la integral, y se procede a trabajar con el resto de acuerdo a la regla que tengamos, ¿sí? Es decir, se integra todo lo otro y de último se multiplica con el número. Que hablamos de la integral de una suma de funciones. Si hay dos funciones que se están sumando, ¿eso a qué es igual? Pues que tengo que sumar tengo que integrar cada elemento de la suma. ¿Cómo integramos cada elemento de la suma? Miren, aquí aparece que se están sumando las funciones f de x con g de x. ¿Cómo se empieza a resolver esto? Pues tengo que calcular la integral de f de x más la integral de g de x, ¿sí? Lo mismo sucede para la resta, ¿sí? Calculo entonces por separado las integrales y de último restamos. Pero por ahora, volvámonos acá para preguntarnos por la siguiente. Pues aquí con este ejercicio, antes de abarcar este ejemplo, voy a devolverme un poquito a este. Si ya nos piden a nosotros, por ejemplo, hablar antes nosotros habíamos visto, nos piden a nosotros encontrar, por ejemplo, la integral de esta función que yo voy a colocar. Esta es fácil. La hemos puesto al inicio, ¿fue? Sí, al inicio. Ahorita miremos cuál es el proceso para llegar a esto que está acá. Nosotros ya sabemos que el resultado, ¿cuál es? ¿Cómo llegamos ahí? Es con el proceso que vamos a formalizar a partir de ahora. Entonces, lo primero que hacemos, ¿qué es? Este f de x en mayúscula va a ser igual a la integral de la función que nos dieron derivada, que es esta, 3x a la 2, de x. Recuerden que la notación indica con respecto a quién debo integrar. Estamos hablando de x, entonces con respecto a x. ¿Sí? Una propiedad nos decía por ahí que cuando hay un número con una función o un escalar con una función, ¿qué se hace? Ese número, en este caso 3, sale de la integral, del símbolo de la integral, y multiplica a la función. En este caso, como ya salió el 3, ¿qué nos queda acá? X a la 2 de x. Hasta ahí aplicamos una propiedad. Pero ahora el problema consiste en ¿cómo resuelvo esto? ¿Sí? ¿Cómo resolvemos eso? Pues resulta que hay unos métodos para encontrar la integral de x a la 2. ¿Cómo hacemos para encontrar la integral de x a la 2? Entonces acá, aparte, yo les voy a colocar la integral de x a la n. Con esto nosotros generalizamos la integral para una potencia. Recuerden que n va a ser cualquier número real, ya sea un decimal, un natural,
integral, un fraccionario, etc. Entonces, ¿qué hacemos aquí cuando vemos que está la x elevada a cualquier potencia? Pues sencillamente dejamos la misma x y a la n le sumamos 1. Antes le restábamos 1 en derivadas, ahora le sumamos 1. Y sobre la x vamos a colocar lo mismo, n más 1. Y recuerden que como esto es una integral de cualquier función, siempre hay que dejarle la constante c. Entonces, esto que tengo acá, se lo voy a aplicar a esta parte que tengo aquí de x a la 2. Entonces, me queda 3, que ya estaba ahí, por este integral de x a la 2. ¿Cómo la resolvemos? Utilizando esta reglita que pusimos acá. De tal manera que, ¿cómo nos queda entonces aquí? Me queda x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Como ya integramos, entonces colocamos la c. Y sigo ahí simplificando. ¿Sí? Miren, integramos. Aquí reescribimos la función, como nos la dieron. Luego, estamos aquí acomodando, aplicando una propiedad. Luego, integramos acá. ¿Qué hago ahora? Simplifico. ¿Cómo simplifico eso? Pues empiezo a operar ese que está ahí. Entonces, esto me va a quedar 2 más 1, pues 3, sobre 2 más 1, que es 3, más la c. ¿Sí? Y aquí podemos seguir simplificando. ¿Qué puedo cancelar acá? Este 3 con este 3. ¿Qué me quedó entonces? Me quedó x a la 3 más c. Que como habíamos dicho al inicio, es esta de acá, ¿no? Entonces, esto que tengo aquí ya es la solución aplicando ya los procesos de integración. Y ese proceso que aplicamos, ¿cuál fue? Esto. Que básicamente esto es la integral de una potencia. ¿Sí? Entonces, recuerden, muchachos, siempre que ustedes vean x elevado a cualquier número, por eso dice n, ¿sí? Ustedes van a aplicar esta regla que ven acá ustedes. Entonces, de esa manera, si yo tengo, por ejemplo, acá ahora esta otra función derivada, que es, por ejemplo, x a la 4. ¿Sí? Ojo, si yo preguntara cuál es la función que al derivarse da x a la 4, pues creo que es difícil que nosotros demos con cuál es esa función simplemente reflexionando. Entonces, ¿qué procedemos a aplicar? Como veo que esto es una potencia, ¿qué hago? Aplico esta forma, ¿sí? Esta forma. Entonces, ¿cómo procedemos? Eso quiere decir que f mayúscula de x va a ser igual a integral de x a la 4 de x. Entonces, miren, la función que me dieron la metí con la notación de integral. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues aplicar este proceso para llegar a la solución. Entonces, ¿cuánto me queda? ¿Quién me dice cuánto me queda aquí rápidamente? X más 5 sobre... ¿X más 5 o x a B, la X 5? a la 5. X a la Sobre 5. 5. Sobre 5. ¿Qué más falta? Más C, más la Más C. constante. Más C. Correcto. No sé. Miren, aquí ya la hicieron. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos mecanizando esta regla, pues ya ustedes no necesitan ponerse a poner el 2 más 1, ¿sí? En este caso era x a la 4 más 1 sobre 4 más 1 más c. Entonces, para que no sigan haciendo eso, ya ustedes lo van mecanizando y ya saben que lo que se hace simplemente es sumarle al exponente el 1 y poner el mismo resultado dividiéndoselo a la función. Entonces, ¿y cómo hago para saber si eso quedó bien? Ah, pues, si me ha quedado bien, significa que yo tendría que derivar esto de acá y me tiene que dar x a la 4. ¿Sí? Pues miren, sabemos que otra cosa, muchachos, ustedes ven x a la 5 sobre 5
Es lo mismo que escribir 1/5 de x a la 5, ¿listo? Es lo mismo, ver el número así o verlo así es lo mismo. No se asusten porque ustedes a veces en algunos textos ven la información así y en otros la ven así. No se asusten, es lo mismo. Entonces, ¿por qué les decía esto? Porque una manera para nosotros verificar que esto está bien es derivando. Entonces, lo mejor es que nosotros veamos la función así. 1/5 de x a la 5. Si derivo esto, recuerden que ¿qué hago? En las derivadas, ¿qué hago? Bajo Queda el 5 exponente, y me queda así, sobre 5. por X x, a la ¿cierto? 4. A la 4 es. Y pues que aquí simplifico, ¿no? Y me queda entonces 1. X a la 4. 1 por x a la 4, y eso es x a la 4, que efectivamente es esto de acá. ¿Sí? Entonces, así verificamos que el proceso de integración que hayamos aplicado esté bien. Que con el resultado que nos dé, lo derivamos y pues debe dar la función de acá. ¿Listo? Entonces, esa fue la primera regla para integrar funciones y es cuando hablamos de una potencia. Entonces, miremos acá qué otras reglitas con las que nos vamos a encontrar. Entonces, aquí tenemos otras reglas con las que nos podemos encontrar. Entonces, observen lo siguiente. Esta es la que acabamos de hablar. ¿Sí? Pues miren. Sino que aquí no es x a la n, sino que es x a la m. Pero es lo mismo. ¿Sí? Acá tenemos otra regla. Y es cuando ustedes vean, por ejemplo, si ven x a la menos 1, ojo, pero solamente a la menos 1. O si ven 1 sobre x, es lo mismo. Hablar de x a la menos 1 o hablar de 1 sobre x es lo mismo. Nada más que esta es una excepción a la regla de la potencia. Porque aquí diríamos que como es menos 1 es una potencia, ¿cierto? Lo que hacemos es sumarle 1 ya. No, esta es una excepción, la única excepción que tiene esta regla. Y es que la única que se hace diferente es esta. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque simplemente la función que ustedes vean escrita de esta forma o así, que es lo mismo, va a ser igual al logaritmo natural de x. Solo con esa, ojo, solo con esa. Va a ser igual al logaritmo natural de x. Otra regla que estamos viendo acá es que cuando veamos... ¿Puedo ver un ejemplo del sí, de arriba? ¿De este? Sí. Listo, vamos para allá. Otra forma que nosotros vamos a ver que se puede aplicar es esta regla que nosotros veamos acá, ¿sí? Estas reglas que nosotros acá, estas reglas que estamos viendo ahí en pantalla, se llaman integrales inmediatas. ¿Por qué razón decimos que integrales inmediatas? Porque sencillamente salen sin necesidad de hacer tanto procedimiento y simplemente con que tengamos la tablita en el momento que la necesitemos, pues la estamos aplicando. ¿Listo? Aquí hay unas generalidades con respecto a eso. Miremos primero qué otras reglitas vamos a ver por acá. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita, vamos a ver también que la integral de una función, de la función exponencial de base e, es la más fácil de todas, porque también es lo mismo. Lo mismo que si fuera derivada, también sería la derivada de esta función, es la misma. La derivada de una función exponencial de base a es esto. A a la x por el logaritmo natural de a va a ser igual a la x. Y pues aquí hay otra regla para las funciones trigonométricas. Bueno, hay varias reglas de integración con sus respectivas generalidades también, ¿sí? Que pueden ser aplicadas. Que uno no, digamos que no hay un proceso que involucre siempre. Nosotros de manera distinta vamos a tener que mirar qué reglas se necesitan aplicar para poder proceder y resolver algún ejercicio que nos aparezca de esa forma. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos que conlleven a eso. Entonces, yo acá les voy a compartir, por ejemplo, los ejercicios, pues que ustedes van a estar practicando, que así como hicimos en el semestre pasado, yo les dejaba unos ejercicios de tal manera que ustedes lo que hacían era escoger uno de estos tres, ¿cierto? Nada más que ahorita sí lo vamos a hacer individual. Escoger uno de estos tres y lo único que vamos a hacer
de manera sí común para todos son los problemas que tenemos unos videos grabados para que ustedes simplemente miren el video y así como se hace en el video, pues procedan a realizarlo. ¿Listo? Por ahora centrémonos en ejemplos de acá, del mismo taller, para que pues, les quede más sencillo ustedes para la hora de trabajar. Entonces, bien, cuando nos pregunten acá, determine las integrales de las siguientes funciones, aquí me están dando las funciones ya, ¿cierto? Y lo que tengo que hacer es integrar eso. Si nos hablan, encuentre las antiderivadas, eso es lo mismo. Recuerden que ustedes escuchan integrales, un sinónimo es antiderivada. O si escuchan primitivas, también. Todas tres son sinónimos para hablar de lo mismo. Cuando nos dicen evalúe las siguientes integrales, significa lo mismo, que hay que resolver las integrales. Que ahí les cambia los términos para que sepan que lo que hay que hacer es lo mismo, integrar todo. ¿Sí? Bien, aquí hay dos formas de métodos de integración que se les estaré compartiendo también para que ustedes vean cómo es que se resuelve haciendo uso de alguno de los métodos de integración. Y pues obviamente este tipo de ejercicios básicamente lo que nos conlleva es a que ustedes aprendan a operar, primero que todo, a operar con las integrales. Pero lo importante, ¿cuáles son? Pues los problemas aplicados, ¿sí? Porque miren, en este problema aplicado es un problema que habla de costo marginal. Nos están diciendo aquí que nos van a hablar de un problema de costo marginal y lo que tengo que hacer es aplicar la integral para solucionar ese problema. Aquí hay un problema de utilidad marginal también. Tengo que aplicar la integral para resolverlo. Y aquí hay un problema de consumo de agua, donde tengo que aplicar las integrales para poder encontrar su solución. Entonces aquí tenemos diferentes situaciones que pueden ser llevadas a situaciones en cualquier empresa. ¿Listo? Que es precisamente la idea con ese primer producto de autoaprendizaje, que ustedes empiecen a identificar que efectivamente hay aplicación y que pueden ser así como es. Entonces procedamos a empezar a resolver ejercicios. Entonces me voy a traer este de acá y primero vamos a poner a uno que tenga ya el logaritmo natural. Con estas todavía no los toquemos, pero toquemos este. Vamos a borrar acá. Muy bien. Bueno, cuando nosotros encontremos funciones como esta, por ejemplo, voy a poner aquí una función f' de x. Si ustedes encuentren, por ejemplo, que está así, 4x más 1 sobre x más 3. ¿Sí? Cuando ustedes vean algo así y les digan, evalúe la integral de esa función, encuentre la antiderivada, encuentre la primitiva, ustedes deben planteárselo de esta manera. Primero, encierran la función en el símbolo correspondiente. Recuerden que es poner el signo, poner la función y agregarle esto de x. Algunos todas de una vez la encierran en paréntesis, otros simplemente la dejan así, no importa, es indistinto, ¿vale? No quiere decir que vaya a estar mal si no le ponen paréntesis. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver? Como esto es una suma, habíamos dicho en una de las propiedades anteriores que ¿qué hacemos? Simplemente el símbolo se distribuye, o sea, significa que hay que hallar la integral de cada una de ellas. Es decir, hacer esto, hallar la integral de 4x de x más hallar la integral de 1 sobre x de x más hallar la integral de 3 de x. Entonces miren, lo que hicimos ahí que fue distribuir el símbolo de la integral para cada uno de los elementos de la función.
Y lo que hacemos ahora, ¿qué es? A empezar a aplicar las reglitas de integrales que veíamos en esas tablas. Entonces, la primera, ¿cuál es? Esta es una propiedad que habíamos dicho que una constante o un escalar, si se está multiplicando con la función x, en este caso, ¿qué hacemos? Sacamos el 4, ¿cierto? Y dejamos el símbolo acá con la x. Ojo, siempre coloquen el de x. Si no colocan el de x, les queda mal, muchachos. Más, y aquí viene la situación que nos pedía el compañero. Una con que tenga esto. Según la regla, para integrar, ¿qué nos dice la regla? Entonces vamos a la tablita, vamos acá, y la regla nos dice esto, miren. Se está viendo así la situación. Se está viendo como integral de 1 sobre x de x. ¿A qué es igual eso? A esto. Al logaritmo natural de x más c. Decir que aquí para la solución de esta ya es inmediata. Sin hacer tanta vuelta, sabemos que la integral de esto va a ser logaritmo natural de x. No le agrego el c, porque el c se lo vamos a agregar a lo último cuando ya tengamos las integrales de todas. ¿Listo? Entonces, seguimos. Este número es una constante, sale del símbolo de la integral y nos queda integral de dx. Bien, seguimos acá. La integral, dejamos el mismo 4 y ahora sí procedemos a integrar esta x que está acá. ¿Cómo hacemos para integrar esta x? Ah, pues nos preguntamos por la primera regla que hablábamos de integral de una potencia, nada más que aquí, ¿cuál es el exponente en esta x? ¿Quién me dice cuál es el exponente de esta x? 1. 1. Entonces, ¿cómo me queda integrada esa x? Si el exponente es 1, ¿cómo me quedaría la integral? 1 sobre x, ¿no? No. Ojo. X. No. Recordemos esta forma. 1, profe. Miren, voy a colocar esta forma. 1 más 1. Esta primera reglita se la vamos a aplicar acá. Nada más que el exponente aquí es 1, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda la solución de este pedacito? X. No. Miren la regla acá. Acá la coloqué. X al cuadrado. X a la 2 sobre 2. Exacto. Ujú. Entonces nos quedaría x a la 2, porque el exponente era 1, ¿no? Entonces 1 más 1, 2, sobre 1 más 1, que es también 2. Más el logaritmo natural, que esta ya la sabemos por la tabla que veíamos antes. Más, y ahora el problema es este. ¿Sí? Esta es otra regla que nos sale también así como esta de la potencia, pero esta es cuando vamos a hablar entonces que la integral vamos a ponerla acá también, integral de cuando veamos la función así, es igual a la x más c. Siempre que ustedes vean una función que está así, integral de dx, ¿sí? El resultado, ¿cuál va a ser? X. Si por ejemplo fuera integral de y, pues la integral es y. Entonces, en este caso nos va a quedar simplemente que la integral de x es x. ¿Listo? Esta es otra reglita, apuntarla. Bien, ahí ya terminamos de integrar todo. Lo que viene que es simplificar. Entonces aquí pues simplificamos este 4 sobre 2, que es igual a 2x. Profe, entonces una pregunta. ¿Sí? En el segundo párrafo de la solución del ejercicio, ese Sí. 3 deriva de x, entonces da 3x, ¿no? Solamente el derivado, exacto. La derivada de 3 de x, simplemente ¿qué hacemos? Sacamos el 3, ¿no? Y nos queda únicamente esta partecita de acá. Pero esta partecita de acá, la regla nos dice que la integral va a ser la misma que la misma x. ¿Listo? Entonces, en términos generales, claro, la derivada de 3 de x, ¿cuánto es? Pues 3x. ¿Sí?
Y miren, acá aquí sí ya terminamos de integrar nuestra función. ¿Sí? Entonces, lo mismo tendríamos que aplicar si nosotros vemos esta función acá en nuestro taller de ejercicios acá. Miren, ustedes ven esto que están visualizando ahí, x a la 7, entonces yo empiezo a preguntar. X a la 7 más 7x. Ya sabemos cuánto es la integral de x a la 7. ¿Alguien me puede decir cuánto es la integral de x a la 7? 7 a la 6, 7x a la 6. No. ¿A la 6? Sí, a la 6. Recuerden que aquí ya no restamos el 1, ¿no? Ah, ya no le resto. No. ¿Quién le ayuda a la compañera? ¿Cuánto es la integral de x a la 7? Entonces se suma X a la 8 a la 8. Pero ahí le falta. más constante. Pero le X falta. a la 8 sobre 8. Eso, x a la 8 sobre 8. Esa es la integral de x a la 7. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar varias de las reglas que hemos visto hasta ahora haciendo este ejercicio. Entonces, vamos al ejemplo para reforzar. Voy a borrar acá. Y decíamos que el ejercicio es... El ejercicio dice que es x a la 7 más... ¿Cuál es el otro? 7 más 7x más 7 sobre x más 7. Esta es la función que me están dando. Y eso es una derivada, entonces la escribimos así. Entonces yo tengo que, para resolverla, integrarla. ¿Cómo integramos? Entonces, símbolo de la integral, todo lo metemos dentro del símbolo. No olviden colocar esto de acá, importante. Ya como ya sabemos que lo que hay que hacer es integrar cada uno de los elementos de la suma, pues no nos pongamos a escribir integral de x a la 7 de x más integral de 7 a la 7 de x. No, hagámoslo de una vez porque ya sabemos que hay que hacerlo de forma. Entonces, nos vamos a preguntar ahorita, por lo que ya me dijo un compañero, que yo le pregunté, ¿cuánto es la integral de x a la 7? Ya por ahí dijeron que la integral de x a la 7 es x a la 8 sobre 8. Como tenemos una suma de otras funciones también, la c la ponemos a lo último cuando ya hemos terminado de integrarlas todas, ¿listo? Bien, entonces, integral, ahora nos preguntamos por la integral de 7x. ¿Cuál es la integral de 7x? ¿Quién me dice? X a la 7. X a la 7 me dicen por acá, ¿estamos seguros? Sí. X a la 6, ¿no? Me dicen por acá que x a la 7. Vamos a ver si es verdad lo que están diciendo. Entonces, vamos a mirar solo esta integral. Entonces, miren. Si yo hiciera partecita de eso, lo que hago que es, saco el 7 de la integral, dejo, aquí me faltó eso. Dejo la x acá adentro junto con el de x, ¿cierto? Sigo dejando el 7 y ahora x a la 7, perdón, este x, le aplico lo de la misma potencia, como dijo el compañero, ¿cierto? Pero miren, ojo aquí con esto. Si aquí el exponente de esta x, ¿cuánto es? 1. 1. O sea que la integral de x, ¿cuánto sería? 2 sobre 2. Más el c, ¿cierto? ¿Sí? Miren. Y acá pusimos x a la 7. Entonces, pilas ahí. Recuerden, por eso es que es mejor aplicar la formulita como aparte para que ustedes sepan. Cuando ustedes vean un número que está con una letra, y vamos a hablarlo así en términos populares, ustedes ven el número que está con una letra, ¿qué van a hacer? Sacan el número y encierran a la letra con el símbolo de la integral, así como hicimos acá. Y a eso es lo que le aplican la primera regla que debemos de integrar.
que vuelvo y la escribo acá. La primera regla que vimos de la integral fue esta. Y no olviden que cuando la letra no se le ve el número ahí, es porque se entiende que es 1. Por lo tanto, la integral de esta letra va a ser la letra X con el 2, porque n 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Sobre eso mismo, n más 1, o sea, 2. Esto es lo que entonces me traigo para acá. ¿Sí? Y seguimos. Más, ahora el problema es la integral de esto. ¿Cómo hacemos la integral de ese número? De ese elemento, de esa suma. Pues entonces la integral de esa suma, de ese elemento va a ser lo siguiente. Voy a sacar la parte. Integral de 7x de x. Y como tengo un número, ojo, siempre que ustedes tengan un número con una letra por ahí, la sacan desde la integral, ¿listo? Es decir, para escribirlo así, sale de la integral. ¿Y qué nos quedó entonces? Nos quedó 1 sobre x de x. ¿Sí? De tal manera que si ustedes multiplican 7 por 1, pues da 7. Entonces, ¿qué dicen? Miren, saqué el número del símbolo de la integral y me quedó el 1 sobre x de x. Y de esto ya sabemos cuál es la respuesta. Por ahí estaba la reglita que mostramos. La integral de 1 sobre x, ¿a cuánto equivale? Al logaritmo natural de x más la c. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me traigo para acá. Y decimos que entonces es 7 por el logaritmo natural de x. Recuerden que la c la vamos a poner a lo último. Más, entonces ahorita el problema es hallar la integral de este 7. Y la integral de ese 7, entonces vamos a hacer la parte también. Entonces me coloco el 7 acá, integral de 7 de x es igual. Siempre que ustedes vean un número, el número sale de la integral y nos queda lo otro, el resto que hay allá en la integral. Entonces ese 7 lo sigo dejando ahí, pero esto también ya lo tenemos en una regla por ahí, en la propiedad. La integral de x a qué es igual? A x. Y esto es lo que me traigo para acá. Y aquí tengo ya entonces resuelta la integral de esta función que nos habían planteado. Lo que hay que hacer pues internamente, que es integrar cada uno de los elementos de la suma, que fue lo que hicimos. Ya que esa suma tenga que aplicarle en algunos casos la de la potencia, como vimos en x a la 8. O la Le faltó el más c. Ah, perfecto, faltó el más c. Entonces aquí sí, a lo último ponemos el más c, muy bien. ¿Tiene algo que ver que en varias haya quedado más c? ¿Se cuentan o solo es uno? Solo se coloca la c en el último, en la última. Una ¿vale? sola constante. Exacto, sí. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Sacamos la integral de cada uno de los elementos, ¿cierto? Aplicando las respectivas reglas que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto entonces la regla de la potencia, que fue esta, ¿cierto? Luego vimos la regla de un número con la letra, digámoslo así, que fue esta. Luego vimos la regla de cuando la función se presenta como 1 sobre x, que es esta. Y luego vimos la regla de una constante, cuando se necesita integrar una constante, es decir, un número. Siempre, cualquier número que ustedes vayan a integrar, siempre va a ser el número y la letra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo preguntara aparte, ¿quién me dice cuál es la integral de 1000? ¿Cuál es la integral de 1000? 1000x. 1000 a la x. No a la 1000x. 1000x. Ah, x. 1000, el número con la letra. Y ya le agregan la c. ¿Listo?
Entonces, así para cualquier número. ¿Está claro entonces que la integral para cualquier número es el número con la letra? Sí. Listo. Entonces, eso es lo que uno va aplicando en estos procesos. Entonces, miremos ahora el caso en que se nos presentase algo así. Cuando ustedes vean esto así, miren que ahorita ustedes ven 2y a la 3 más 7y a la 2 menos 6y más 9 sobre 3y. Entonces, aquí con respecto a quién vamos a integrar, ¿con x? Ya no vamos a integrar con x, sino con y. Entonces, la notación tiene que ir incluida la y, ya no la x, sino la y. Lo que pasa es que antes de integrar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reescribir esta función, porque así como está, no la podríamos integrar pues tan fácil. O sea, ¿y qué significa reescribir la función? Significa que si ven que esto se está dividiendo con un valor así como el que están viendo, lo único que hay que hacer es este denominador que es común para todos los elementos de la suma, pues ponérselo a cada elemento de la suma y ahí sí proceder a simplificar y lo que haga falta, pues integrar, de acuerdo a alguna de las reglas que hemos visto. Entonces, por ejemplo, traigámonos precisamente ese ejemplo para acá. Y nos dicen, ahora vamos a meterlo de una vez en la función, con su respectiva notación. De esta forma, entonces tendríamos 2y a la 3 más 7y a la 2 menos 6y más 9 sobre 3y. Y recuerden que ahorita integramos con respecto a quién? A y. De y. Listo. Entonces, antes de integrar, decíamos que hay que reescribir la función. Reescribir la función es hacer esto. Otra vez 2y a la 3, pero ahora sobre 3y más 7y a la 2 sobre 3y menos 6y sobre 3y más 9 sobre 3y. Y todo eso con respecto a y. Mire lo que hicimos. Aquí lo único que hice fue simplemente poner el mismo denominador para todos porque es común, ¿sí? Entonces lo que hice fue poner el 3y para cada elemento de la misma operación. Posterior a ello, ¿qué hacemos? Miro qué puedo simplificar de lo que está ahí y todavía no he integrado. Simplemente miro qué puedo simplificar. Por ejemplo, el 2/3 me quedaría ahí, 2/3. Pero las y las puedo simplificar. De tal manera que, como aquí está y a la 1 y este y a la 3, ¿qué hago? Dejo la misma y, pero le resto 1. Entonces me queda y a la 2. Más, aquí hago lo mismo. 7/3, no puedo hacer nada. Dejo la misma y, pero le resto el exponente de acá, me queda 1 también, y. Acá, 6/3, este sí puedo dividir. 6 dividido 3, ¿cuánto da? 2. 2. ¿Y las y? ¿Qué pasa con las y? Desaparecen. Cancelamos. Luego sigue acá, este 9/3 también lo puedo simplificar. ¿Cuánto me queda? 9 dividido 3. Me queda 3, pero sobre y, ¿cierto? De y. Listo. Con esto que tengo aquí, ahora sí procedemos a integrar. Ya ustedes saben qué significa que hay que hacer acá, que tengo que coger cada elemento por elemento e ir integrando de acuerdo a las fórmulas que hemos visto, ¿sí? Entonces, ya ustedes aparte, en borrador, no sé, empiezan a hacer lo siguiente. Se plantean la integral de esto. ¿Cuánto es? Entonces ustedes se van acá aparte y dicen la integral de 2/3 de y a la 2 de y, ¿a qué es igual? Pues sacan el 2/3, me queda y a la 2. ¿Y y a la 2 cuál es la integral? De y a la 2. Y a la 3 sobre 3. Exacto, entonces 2/3 de y a la 3 sobre 3. ¿Cierto? Y esto, el más c, pero recuerden que esto no se lo ponemos allá, sino a lo último. Y esto lo operamos. 2 por y a la 3, pues me da 2 y a la 3
Y 3 por 3, 9. 9. Listo. Esto es lo que me llevo para acá. Pues 2 novenos sobre El Y3 es la suma de Y2 más Y, ¿cierto? Correcto. Porque recuerden que este y a la 2 se le agrega 1, ¿no? Sobre 2 más 1. Recuerden que aquí en este pedacito, ¿qué tengo que aplicar? Otra vez la misma regla de siempre. Y a la n más 1 sería en este caso sobre n más 1. Eso fue lo que salió así, miren. ¿Sí? Por eso es que me quedó y a la 3 sobre 3. Porque a este y a la 2 le sumé exponente 1 y por debajo pues... ¿Listo? Siempre que ustedes vean una letra con un exponente hay que hacer esto. No se les vaya a olvidar. Entonces, listo, nos quedó 2 novenos de y a la 3. Sigo ahora con la de acá. Ahora la integral de 7 tercios de y. ¿Esto a qué es igual? Al mismo 7 tercios, ¿verdad? Pero me falta algo. Vamos a hacer la parte para que se acostumbren pues a ir haciendo apartecita. Entonces, voy a borrar esta para hacer la que sigue, ¿no? No puedo borrar. Listo. Entonces la que sigue es 7 tercios de y de y. Esto sería lo que seguiría. ¿Qué hago? Lo mismo. Es un número con una letra. ¿Qué hago? Saco el número. Saca 7 tercios. Integro y de y. Y me pregunto, ¿cuál es la integral de y? Entonces ustedes me dicen, ¿cuál es la integral de y? Logaritmo B. No, Pilar. ¿Y a la 2? Y a la 2, pero le falta. Sobre 2. Sobre 2. Sí, sobre 2. Y a la 2 sobre 2, muy bien. Y esto como está multiplicando, pues hay que multiplicarlo. Entonces 7 y a la 2, pues por 2, 6. Sobre 6. Y lo que me llevo es esto. Me llevo esto para acá. 7 sextos y a la 2. Listo. Y esta está fácil. ¿Cuál es la integral de 2? La integral de un número. 2x. 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 Muy bien, eso no es necesario que nos la llevemos a borrador porque ya sabemos. Esta sí es necesario que nos la llevemos a borrador. Entonces borramos acá. Ay, profe, no. Mira que queda grabado. Entonces, y ahora vamos a hacer la integral de 3y. Integral de 3y de y. Ve, pasó. Es integral de 3 sobre y. No queda mejor la y. Entonces vamos a hacer esa integral. Recuerden, siempre que ustedes vean un número así como solito con una letra, ¿qué hay que hacer? Sacamos el número. 3. ¿Y qué nos queda cuando Integral. sacamos el número? 1 sobre y de y. Muy bien. Pues te sigue quedando ahí, pero esto ya sabemos cuál es la regla. ¿Qué nos dice la regla? Que la Que queda integral de... logaritmo natural. Exacto, logaritmo natural, en este caso de y. Y esto es lo que me llevo para allá. De acá 3 por logaritmo natural de y. Y ahora sí, como ya integré todas, ¿qué le agrego? La C. La constante. Muy bien, la constante. Listo. Miro acá qué puedo simplificar. 2 novenos, ¿le puedo hacer algo? No, no le puedo hacer nada. Entonces me queda tal cual. Ninguna.
Esto tampoco, tal cual. Esto tampoco y esto tampoco. Entonces, listo, aquí ya terminamos. ¿Sí? Entonces, bien. Este tipo de, lo que estamos aprendiendo ahora, muchachos, simplemente deja operar, listo, operar. Nos vamos a ir dando cuenta en los problemas de aplicación que vamos a abordar ahora, que es precisamente dónde es que están esas situaciones que son las que necesitamos ir identificando para que ustedes sepan, esto se puede aplicar en la empresa y lo podemos sacar de esta forma. Entonces vamos acá ahora, volvemos a los ejercicios. Entonces miren, acá sucede lo mismo, vean. Nada más que aquí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia aquí en esto que estoy señalando? En la E. En la ¿no? E. Pero ojo, no vayan a confundir la función que dice en la reglita, ¿no? Porque en la reglita aparece así. Les voy a mostrar la tabla. Miren cómo está. Esta tablita, muchachos, yo les comparto todo este archivo para que ustedes pues tengan esa tabla, ¿vale? Porque esa tabla es fundamental que ustedes la manejen. Entonces acá, miren esta. Aquí está la E, ¿sí la están viendo? Sí, señor. Pero miren cómo funciona esta regla, porque la E tiene que estar ¿con quién? Con X. Porque resulta que la E es un número, muchachos, es el número de Euler. O sea, la E solita es una constante, ¿sí? Entonces, para que se pueda aplicar esta regla, la E tiene que estar con X. Si no está con X, es decir, si está como acá, está con un número, ¿sí ven? No quiere decir que vayan a aplicar la regla así con ese número. ¿Por qué razón? Porque como les dije, la E es un número, es una constante. Y si ese número está con otro número, en pocas palabras, ¿esto qué es? Pues otro número. E a la 3 es un número, ¿sí? O sea que este número, que es E a la 3, está con este 2 multiplicando. O sea que esto también, ¿qué es? Todo esto. Una derivada. Es otro número, otra Por eso. constante. Entonces el tratamiento que ustedes le van a dar a esto es la integral de un número. ¿Sí me van a entender? Solo el tratamiento de esto, mentiras. El tratamiento de esto. Que no se puede multiplicar y ya, 2 por 3 y ya, ¿no? No, porque está con esa bendita E. Eso es lo que no nos deja multiplicarlo. Pero observen cómo le vamos a dar el tratamiento. Nada más porque la E está con un número. Si estuviera con la X, ahí sí nos tocaba aplicar la regla que está allá en la integral. Profe, ¿Sí? qué pena interrumpirlo. ¿Sí? Es que ya son las 3:05. ¿Y hasta qué hora vamos? Hasta las 3. Yo Bueno, estaba que decía, pero estoy pasando, entonces está convencida que hasta las 3:30. No, profe, tenemos clase. Listo, vale. Entonces, ¿Usted indicaciones tiene el últimas. foro? ¿Cómo? Sí, claro, esta grabación yo la comparto en el foro. Ya lo importante es que nos quede, digamos, claro que hay que manejar esa tabla de integrales para seguir aplicando los procedimientos. Y les comparto entonces los videos de los ejemplos de aplicación para que los revisen y se den cuenta cómo es que se trabaja, ¿vale? Listo, Cualquier profe. duda, inquietud, yo estoy disponible si ustedes se ponen de acuerdo en el transcurso de la profe, semana. En el transcurso de la semana se ponen de acuerdo. por Podemos favor. hacer una asesoría, pero por ahí a las 7, muchachos, a las 7 de la noche. Nada más que necesito que se Por pongan de favor. acuerdo. Por Listo. favor. ¿Listo? Entonces se ponen de acuerdo y a las 7 de la noche, de martes a viernes, hacemos la asesoría. Bueno, señor. Profe, ¿Listo? gracias. Entonces, pues chicos, dejemos hasta ahí. Y ya la tareita es simplemente hacer el resumen, ir trabajando los ejercicios y la asesoría que ustedes pues se pongan de acuerdo. Listo, Sí, profe. profe, gracias. No, chicos, Gracias. estén bien. Hasta luego. Chao. Chao, Chao. chao. Listo, profe, adiós. Vamos a detener esto.